en duda. Hoy día tenemos que decir, el paciente que sangró tiene la posibilidad de sangrar más, pero su enfermedad concomitante por la cual toma esto debe pesarse o sopesarse con mayor intensidad. Y vean ustedes que hoy día no nada más la información llega de Estados Unidos, ¿no? Tenemos muchas otras posibilidades. Dicho esto, entendiendo el paciente que tenemos, le hacemos luego la endoscopía, lo paramos de la cama y le decimos, doctor, necesitamos hacer la endoscopía al paciente. ¿Qué vamos a hacer? La endoscopía primero. Y ya que lo están pensando, dice aquí, doctor, según su experiencia, ¿se modifica la mortalidad a largo plazo con la terapia erradicadora para HP? ¿Qué es lo que dirían? Y para esto hay dos artículos, uno que salió este año también en el DDW, y la respuesta es sí hay que erradicarlo. O sea, si el paciente sangró, toma aspirina y tiene Helicobacter, hay que erradicarlo. Y aunque no fuera así, hay que erradicarlo. Y más adelante vamos a hablar también de aquellas úlceras que no son secundarias a Helicobacter pylori, y que eso también es muy importante. Entonces, ¿ya pensaron la respuesta de hacerle primero la endoscopía? No. No podemos hacer la endoscopía si no resucitamos al paciente, si no mejoramos su condición hemodinámica. Entonces, acuérdense de eso. Hay que ser clínicos primero, no pensar como cirujanos y pensar en que lo vamos a operar o hacer la endoscopía. Hay que resucitar al paciente primero. Y después de eso, ya pensar bien si el paciente está en condiciones. Hay situaciones en donde el paciente ha pasado una etapa aguda, tiene estado de choque, lo resucitamos y muchas teorías dicen que sí, hay que hacerle una endoscopía pronta. ¿Qué hay acerca de la transfusión? ¿Ustedes transfundirían a un paciente que tiene 10.1 de hemoglobina o no? ¿9? ¿Por? ¿Cuál es lo que están esperando? El paciente tiene 9 hemoglobina y muchos de nuestros esquemas o de los esquemas que existían decían abajo de 10 vamos a transfundirlo, vamos a pasarle plasma fresco, etcétera, etcétera. Y este artículo es bastante interesante, salió en el 2013. Y este año se presentaron 2 artículos más relacionados a lo mismo. ¿El criterio debe ser menos de 10 o debemos de ser más restrictivos? Y restrictivos quiere decir 7. ¿O debemos de ser más restrictivos? Y restrictivos quiere decir 7. Y viendo el artículo, y leyendo el artículo, y viendo los estudios subsecuentes, al parecer, el transfundir los pacientes en forma rápida, en lugar de utilizar cristaloides y ver todas las demás condiciones para poder resucitar al paciente. Si transfundimos al paciente así, en forma temprana, la mortalidad aumenta. ¿Cuál es la razón? No se sabe exactamente cuál es, pero aparentemente el pasar paquete globular en forma temprana puede aumentar la circulación esplácnica y obviamente puede afectar a la zona en donde estaba formando el coágulo. La segunda teoría es de que aparentemente el estar transfundiendo en forma temprana, lo que nosotros estamos haciendo es no dándole en forma adecuada las plaquetas e interfiriendo en la formación del paquete del coágulo. Entonces, hoy día se está proponiendo, y hay evidencia en donde se está viendo que la mortalidad es mucho menor en pacientes que se transfunden en forma temprana, que hay que ser más restrictivos, que hay que utilizar todos los medios para poder resucitarlo con otras opciones terapéuticas. Muy bien. ¿Qué tan rápido tenemos que hacer la endoscopía?
me dicen aquí que excepto si fuera cardiópata. Pues sí, tenemos que ver la condición del paciente. Si el paciente tiene estado de choque y no lo podemos resucitar con líquidos normales, cristaloides y todo lo demás, obviamente sí tenemos que transfundirlo. Entonces depende mucho de la condición. Pero tenemos que ir y ser más restrictivos en eso. Y es lo que dicen hoy día los lineamientos. Y no ser tan liberales en cuanto a, según los lineamientos de hoy día. Y es lo que más o menos también todo el mundo está coincidiendo fuera de aquí. ¿Qué tan rápido tenemos que hacer la endoscopía? ¿Antes de un día? ¿Antes de 12 horas? ¿Antes de 6 horas? ¿Cuál es el momento ideal para hacer una endoscopía? ¿Cuándo llaman al doctor? Lo más rápido posible. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo lo más rápido posible? Se puede tratar más rápido. No se puede saber de dónde originó el sangrado. Si se hace la endoscopía, y aquí estamos pues hablando de un sangrado no varicial, pero no podemos, si no hacemos una endoscopía, no podemos descartar que es un sangrado no varicial. Entonces, para poderlo, apenas se estabilice el paciente, me parece que hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo. La pregunta es, el paciente llegó ahorita. ¿Apresuro todo para que sea antes de 12 horas? ¿O puede ser antes de 24 horas? ¿Qué dicen todos? ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de hacerla antes de 12 horas? Teóricamente, si la hacemos antes de 12 horas, tenemos la mayor posibilidad de encontrar una lesión que esté sangrando en ese momento y pararla. Entonces, me ayuda en el riesgo actual de esto. La desventaja de hacerlo antes de 12 horas es que muy probablemente el paciente tenga coágulos en el estómago y a veces es muy difícil hacer un diagnóstico preciso de cuál es la lesión que ha sangrado. Sabemos también que cerca del 70-80% de las lesiones que sangraron ya no están sangrando en el momento que se hace la endoscopía. Entonces, la ventaja es para unos cuantos. 2, la otra ventaja cuando se hacen en el servicio de urgencias es para saber qué pacientes se van a poder ir y egresar en forma temprana. O eso es lo que dicen. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Pero ya cuando se hacen estudios de qué ventaja realmente tiene el hacerlo en forma temprana o, o antes de 12 horas o a las 24 horas, realmente en cuanto al pronóstico, aparentemente no hay diferencia. Entonces, sí hay que apurar, hay que resucitar al paciente, hay que tratar de localizar al doctor. En años pasados se ha hecho la situación esta de, ok, el efecto o el fenómeno del fin de semana va a afectar el pronóstico de un paciente que sangra. ¿Y ustedes qué dirían? Aquí dicen que sí. Dice, si se tiene un paciente con sangrado gastrointestinal superior alto y además tiene fibrilación auricular y usa dabigatran, ese paciente debe suspender el medicamento y por cuánto tiempo. ¿Cuál es el problema de esa medicina? Que no se puede revertir su efecto. ¿Están de acuerdo? No tiene antídoto. Entonces, ¿le hacen la endoscopía? ¿Le hacen o no le hacen la endoscopía? Sí, lo resucitan y le hacen la endoscopía. Sí, eso no cambia. O sea, el que esté tomando estas nuevas medicinas, estos nuevos anticoagulantes, no impide que ustedes hagan eso. 2, ¿hay algún problema con hacerlo? Y además de todo,
obviamente suspender el medicamento y después reiniciar con otros medicamentos que no tengan este efecto, la realidad es que sí, es muy importante eso. ¿Cuánto tiempo lo va a dejar de tomar? Bueno, ¿cuánto tiempo han dejado de sangrar y cuánto ustedes ya lograron modificar la historia natural de la enfermedad? Después seguramente no van a empezar con el mismo medicamento, van a empezar con otros anticoagulantes. Aquí dicen primeras 12 horas. Luego hablan sobre IVP en infusión continua. Eso ahorita. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Cuál era la pregunta? El fin de semana. Hay 3 artículos que han salido, todos los años salen los mismos artículos. O sea, el fin de semana afecta la sobrevivencia, la morbilidad y la mortalidad. Alguna vez salió que sí. Pero realmente, aparentemente, no hay diferencia. Ya se han hecho varios estudios en diferentes tipos de hospitales, ya sea institucionales o ya sea privado. Y la realidad es de que el resultado ha sido que no hay gran diferencia en cuanto al pronóstico, ni en cuanto a la severidad del sangrado, ni nada. Puede ser que haya diferencias, pero en realidad tenemos que evaluar qué es lo que pasa en general. Muy bien. Ahora, en la endoscopía podemos efectuar muchas técnicas, combinar técnicas, coagulación, hay láser, y hoy día hay muchas otras. Y lo que ustedes van a buscar es, 1, si el paciente ya no va a sangrar. Primero, si está sangrando, que ya no sangre. 2, ¿va a resangrar o no? ¿Va a morirse? ¿O cuántos de estos pacientes vamos a ser incapaces de lograr un efecto hemostático y va a llegar definitivamente a las manos de un pobre cirujano? Afortunadamente no hay muchos hoy día. Entonces, uno de los factores iniciales que uno tiene que buscar es, ok, el paciente durante la endoscopía realmente tiene un signo de sangrado importante o no. ¿Tiene un sangrado arterial? ¿Tiene un sangrado venoso? O sea, se ve un sangrado que está ahí, ¿cómo le llaman? Como filante. O si está en chorro, si fuera arterial. ¿Qué voy a hacer en esos casos? ¿No? Eso se clasifica por un método que se llama de Forrest, es algo que ya se ha visto, o es nada más aquellos pacientes que tienen un coágulo en la base, o tienen un punto necrótico, o la base es limpia. Y eso tiene factores de pronósticos de ¿va a resangrar o no va a resangrar? Hoy día sabemos que sí, entonces tenemos que utilizar cualquiera de esas técnicas para poder parar este sangrado. Sabemos que el tipo de signo es el que nos va a decir qué es lo que va a suceder con estas lesiones, si van a resangrar o no. Pero lo más interesante de todo esto es qué pasa con esos pacientes después de que nosotros hicimos la terapia hemostática. ¿Van a volver a sangrar o no van a volver a sangrar? ¿Cuántos de esos pacientes que llegaron van a presentar todos los signos y síntomas que nos van a decir el paciente está grave o no? De las técnicas nuevas que se han visto o que se han propuesto para poder lograr una hemostasia en pacientes que tienen sangrados activos, solamente está el láser. Muchos no los tenemos, pero es algo que se ha estado platicando mucho. El láser argón plasma, la colocación de clips, que a veces hay nuevos clips hoy día y aparentemente son más fáciles de colocar. Y la realidad es de que tiene varias ventajas. Uno es, no causa daño tisular. No estamos quemando nada, no estamos haciendo hoyos más profundos. Y nosotros tenemos la capacidad de poder verificar dónde estamos colocando los clips
y podemos poner todos los clips que queramos para poder parar un sangrado. Y para esos pacientes que están tomando anticoagulantes, es una buena opción utilizar los clips. O se pone como un ejemplo de dónde aquellos pacientes con anticoagulantes pueden ser más útiles. Pero algo que es mucho más interesante hoy día es el hemospray. El hemospray, ¿quién lo utiliza? ¿Lo ha utilizado, doctor? Ok, el hemospray fue utilizado primero en la guerra de Irak. Y si no, le pueden preguntar al doctor Sáez. Es un polvito mágico. Donde hay un sangrado activo, lo ponen y deja de sangrar. Así de mágico. Entonces, ustedes pueden ver esa pistola que está aquí. Hacen un clic. Aquí tienen CO2, que es el que va a inyectar el polvo. Aquí está el polvo. Y a través de un catéter ustedes pueden pasar e inyectar ese polvo. ¿Cuál es la única característica que tiene que tener el sangrado para que funcione el hemospray? Estar activo. Si el sangrado no está activo, no funciona. Ya gastaron $400, porque eso cuesta. Pero $400 en un paciente que tiene un sangrado activo arterial o venoso que no pudieron ustedes hacer hemostasia, los vale. Y es la forma más fácil de poder hacer hemostasia. Entonces, fíjense ustedes cómo de repente un sangrado que está activo, le ponen eso y pareciera que le están poniendo yeso a la lesión. Y deja de sangrar, es muy impresionante. Y, aunque esto no es de hoy, el año pasado ya se empezaron a presentar trabajos sobre el uso de hemospray y este año no ha sido la diferencia. Creo que ha sido algo que es muy interesante. Aquí me preguntan, de las técnicas para manejo sangrado, ¿qué podemos esperar del hemoclip y el argón plasma? El argón plasma es muy caro, es muy difícil tenerlo en el momento que uno quiera. Los clips son mucho más sencillos. Los clips tienen las ventajas de lo que habíamos dicho, que no va a haber daño tisular. Y los clips, uno para colocarlo tiene que tener cierta habilidad, pero bueno, eso para un endoscopista no es tan difícil. Esto, por otro lado, si el sangrado está activo, tiene varios mecanismos de acción por los cuales se supone que va a efectuar su acción. Uno es un taponamiento mecánico. Dos, aparentemente concentra factores de coagulación y aumenta la cascada de coagulación. La realidad es de que cuando se le pregunta a los que comercializan esto y a los autores que presentaron hace 3 años en el DW, en la Semana Nacional Americana, esto mismo, no te dicen qué es. No te dicen cuál es el polvo mágico. Nomás te dicen que es TC325, pero no te dicen de qué está hecho. Así. Top secret, como dicen. Entonces, el argón plasma, yo creo que quien lo vaya a tener va a ser muy bueno en ciertas cosas. Los clips, yo creo que tiene mucho futuro, pero lo que sí se va a multiplicar mucho es el hemospray. Pero el hemospray tiene que estar el sangrado activo. 2, si ustedes inyectan el hemospray, o sea, el polvo, y hay líquido en la parte de donde está la lámpara o el chip, se va a tapar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y no vayan a aspirar el polvo porque se tapa el canal. Y no se destapa. No se destapa. Muy bien, dicho esto, factores predictivos post tratamiento endoscópico, se han hecho muchos estudios al respecto y pueden ustedes ver cuáles son los más importantes. Si el paciente tuvo inestabilidad hemodinámica, inicialmente hacen la hemostasia, la posibilidad de que puedan resangrar es muy importante. Y así como pueden ustedes ver esto, hay muchos factores. Mientras más grande sea la úlcera, pues obviamente el factor va a ser de resangrado o la posibilidad de resangrado también va a ser más elevada.
la comorbilidad aparentemente no lo ponen como un factor post tratamiento endoscópico, pero lo que ustedes pueden ver es que la mortalidad después de un tratamiento es determinante, pero si el paciente necesita hacerse otra endoscopia, o sea, si el paciente necesita un rechequeo o hacerse y no están seguros de que el paciente ya dejó de sangrar, eso es un factor de que el paciente puede tener más mortalidad. Aquellos pacientes que han necesitado un tratamiento radiológico, o sea, una embolización, pues obviamente también tienen más riesgo porque el paciente no respondió al tratamiento endoscópico. Pero el peor de todos es el que llega con el cirujano. Pero probablemente no sea el cirujano el malo, sino simple y sencillamente la lesión es bastante más seria de lo que uno puede pensar. Entonces, ¿cuál de las comorbilidades puede ser la más importante de todas? Y aparentemente en varios estudios lo que dicen es aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen peor pronóstico que cualquier otra. Y aquellos que tienen enfermedad cardíaca o enfermedad vascular cerebral también tienen alguna posibilidad de tener, obviamente, más o peor pronóstico. Pero el tratamiento endoscópico contra cirugía, pues creo que eso ya es bastante viejo. El que llega con el cirujano le va más mal. Pero bueno. ¿Qué opina del uso del ocrótido en la etapa aguda del sangrado? Depende del tipo de sangrado y de donde yo esté pensando. Probablemente en aquellos pacientes que tienen sangrado varicial tienen mucha más posibilidad de tener una mejor respuesta que en un sangrado no varicial. Y aquellos estudios que se han hecho en pacientes con úlcera no varicial, aparentemente son estudios muy pequeños, no controlados, entonces los resultados, aunque dicen que son buenos, realmente no pueden ser validados de forma importante. ¿Cuáles son los factores asociados? Ya los habíamos mencionado. Probablemente la comorbilidad, cuántos tratamientos más tuvimos que hacer. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, que fue otra de las preguntas que me hicieron, ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿La terapia supresora realmente funciona? Ya hablamos del ocrótido, no creo que tengamos que hablar de eso. La vasopresina es otra de las medicinas que también se ha utilizado, pero que aparentemente en hemorragia de tubo digestivo alto no varicial no tiene mayores evidencias clínicas. De lo que sí se habla mucho es agentes supresores del ácido. Los antagonistas H2 se utilizaron primero y los inhibidores de Bowen protones son los que tenemos. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre estos dos? Y lo que ustedes pueden ver es que efectivamente aquellos pacientes que tuvieron tratamiento con antagonistas H2, la realidad es de que la ganancia que se observó inicialmente no es tan buena porque hacen tolerancia, ¿no? Entonces, tenemos nosotros hoy día que a pesar de que inicialmente los resultados habían sido buenos, aparentemente a largo plazo, o sea, después de 72 horas, hacen tolerancia. Entonces, ¿qué es nuestra opción? Son los inhibidores de bomba a protones. Y existe evidencia de que sí funcionan cuando se comparan contra bloqueadores H2. Aparentemente, la posibilidad de resangrado disminuye, de necesidad de cirugía disminuye, aunque aparentemente en mortalidad no hay gran diferencia. Entonces, sí hay diferencia en resangrado, no en mortalidad, en diferentes estudios y en diferentes metaanálisis. ¿Por qué discutimos esto del ácido en la hemostasia? Simple y sencillamente porque retrasa la formación de coágulo. Aparentemente, el tener ácido en el estómago impide la agregación plaquetaria en estos pacientes. Si ustedes tienen ácido, aumenta o acelera la lisis del coágulo, entonces obviamente no deja que se cicatrice en forma adecuada y además
nosotros estamos contribuyendo a tener problemas en nuestra barrera, para tener una integridad en nuestra barrera mucobicarbonato. ¿Qué es más malo? ¿El ácido o la pepsina? Tenemos afilaxia con los antagonistas H2 intravenoso de forma similar que las formulaciones orales. La respuesta es sí. Sí. Eso no es de que si es oral o si es IV. Pero depende pH. Entonces dirían ustedes que es ácido. Y la respuesta es no. Si ustedes ponen un coágulo en jugo gástrico normal, van a ver ustedes cuál es el incremento en la fibrinolisis. O sea, hacen un mal coágulo. El coágulo empieza a deshacerse. Si ustedes ponen un jugo gástrico por arriba de 4, van a impedir que se deshaga su coágulo. Si ustedes calientan, no nada más el jugo gástrico lo aumentan a más de 4, sino además lo calientan. Y al calentar, ¿qué es lo que pasa con las proteínas? Se degradan. Entonces estamos hablando que tenemos que degradar una proteína. ¿Qué proteína es la que está en el jugo gástrico? La pepsina. Entonces la pepsina es uno de los factores importantes por los cuales la fibrinolisis va a estar activa en estos pacientes. Y obviamente, lo que nosotros necesitamos es quitar las dos cosas, porque al final de cuentas, eso es lo que también nos ayudará a nosotros a tener una mejor hemostasia. Es decir, vamos a dar un inhibidor de bomba protones. ¿Hay diferencias entre los inhibidores de bomba protones? Que es también una de las preguntas que me hicieron aquí. Y la pregunta es respondida de muchas maneras, ¿no? O sea, hay estudios que han comparado la utilización de un inhibidor de bomba protones contra otro inhibidor de bomba protones. La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo debemos de dar el inhibidor de bomba protones intravenoso? Se han hecho varios estudios de, vamos a darlo por bolos, en horarios diferentes, o vamos a darlos en infusión. La mejor manera que se ha visto es dar 80 miligramos en bolo y después darlos en forma de infusión a 8 microgramos por hora. Y lo que ustedes están viendo es tratar de hacer dos cosas. Uno es mantener el pH intragástrico arriba de 6 el mayor tiempo posible. Y acuérdense que el tener un pH arriba de 6 no solamente es importante en sangrado, sino también en muchas enfermedades ácido pépticas. Si ustedes se acuerdan de todos los estudios que hay sobre reflujo gastroesofágico y cuál es el factor pronóstico más importante de saber que el paciente no tiene reflujo, es el pH intragástrico. Entonces, tenemos que medir el pH intragástrico. Bueno, en los estudios. Y entonces cuando medimos eso y estudiamos quién es el que mantiene más tiempo por arriba de 4 y arriba de 6 más tiempo, el pH intragástrico es el que nosotros vamos a ver que va a tener una mejor hemostasia o que va a tener menos fibrinolisis en estos pacientes. Si ustedes lo comparan en diferentes formas de infusión, que es lo que estábamos hablando, van a ver ustedes que independientemente del inhibidor de bomba protones, lo que tenemos que hacer siempre con cualquier inhibidor de bomba protones es darlo en bolo y después en infusión, para que tengamos una mejor respuesta terapéutica. Y este año, imagínense, ya está esto en los lineamientos de calidad del manejo del paciente desangrado. Y entonces cuando se pregunta en los servicios de urgencia, ¿cuántos hicieron eso? O se ve todas las hojas de notas médicas de los pacientes que llegaron a urgencias, por lo menos en Estados Unidos, y se ve quiénes sí siguieron esta norma,
Échenle números. ¿100%? Bueno, ustedes, ¿cuántos sí hacen eso? De hacer, inyectar el 80 miligramos en bolo y después de la infusión. ¿Cuántos? Bueno, en Estados Unidos, en donde se supone que siguen lineamientos de calidad, 43%. O sea, no es de Latinoamérica, no es de Centroamérica, no es de México, es en todos lados. O sea, los lineamientos de calidad están puestos y aún así, cuando ustedes están viendo cómo se debe dar y cuál es el mejor resultado posible, aún así no se hace lo que se debe hacer. Muy bien. Ahora, también sabemos que no todos los pacientes van a responder igual a pesar de que le den omeprazol. Si pensaran nada más en omeprazol. ¿Y cuál es una de las razones por las cuales, si ustedes se acuerdan de esta transparencia previa, en donde dan infusión, bolo e infusión de omeprazol contra pantoprazol, ¿por qué la respuesta va a ser menor en omeprazol? Una de las respuestas es el genotipo. Aquellos que tienen el fenotipo particular del citocromo P450 CYP2C19, la respuesta terapéutica después de 6 horas va a ser mucho menor. Vean cómo el pH va a bajar de 6. Ya no va a lograr controlar a esos pacientes de forma adecuada. Entonces, cuando llega el paciente con sangrado, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes le hacen la prueba genética para saber que su paciente, si van a utilizar omeprazol, va a funcionar de esa manera? Y si no es así, bueno, entonces hay que ir viendo cuál es el inhibidor que sí me va a funcionar para mantener mi pH por arriba de 6. Porque no va a funcionar de otra manera. ¿Cuándo debo de empezar el inhibidor de homoprotones? ¿Antes de la endoscopía o ya después de haber hecho el tratamiento endoscópico? Que eso es lo que me están preguntando. Bueno, la idea es, pues vamos a empezar. ¿Tenemos ventaja de darlo en forma preendoscópica? Y la respuesta es, aparentemente sí. Y aparentemente tenemos menos signos de sangrado reciente o sangrado activo cuando se empezó en forma adecuada el uso de inhibidores de homoprotones de forma intravenosa, que aquellos en donde no se utilizó y nada más se resucitó al paciente y se hizo la endoscopía. Entonces, sí, aparentemente sí tiene ventaja empezar en forma antes de la endoscopía. Ahora, ¿es lo mismo dar dosis altas de IVPs a dosis alta, como estamos diciendo, según el tipo de sangrado? Y aparentemente ustedes pueden ver aquí que la respuesta inicial sería sí. Si el paciente tuvo un sangrado activo, FOREST 1 y todo lo demás, yo tengo que ser más agresivo también con mi terapia. 2, mientras más agresivo también soy con mi terapia y yo encuentro a estos pacientes con un sangrado activo, la posibilidad que yo utilice más técnicas para poder parar el sangrado es mucho mayor. Y esto es de series canadienses, en donde ustedes pueden ver que de repente están utilizando inyecciones y bipolar, o sea, termocoagulación. Aquellos pacientes en que utilizan inyección bipolar y clips, o sea, depende mucho el tipo de sangrado que yo encontré en esos pacientes. Y obviamente, mientras más agresivo yo sea, también yo voy a encontrar algunos factores que me van a decir, ok, de los pacientes que tenían sangrado activo y que yo le apliqué la terapia, ¿qué factores me van a decir que el paciente puede resangrar a los 30 días? Y la respuesta es la endoscopía, el tamaño de sangrado,
el que el paciente haya empezado a sangrar dentro del hospital. O sea, eso básicamente nos habla de comorbilidad. Aquí me hablan del uso del ácido transenámico en el sangrado digestivo. Se ha visto, los estudios no son muy bien diseñados, las series son muy pequeñas, los resultados son buenos, pero hay un pequeño y gran problema. Hacen efectos de coagulación, hacen tromboembolias, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ya no se promueve mucho eso. Pero no nada más es resangrado, es de todos los factores que nosotros habíamos dicho. O sea, ¿cuáles son los que nos van a predecir que el paciente va a requerir cirugía? ¿O cuáles de ellos van a morirse por haber tenido el sangrado? Entonces, sí tenemos que ir viendo la clínica. Acuérdense que lo primero que habíamos dicho es, lo más importante en un paciente, cuando recibimos un paciente con sangrado, es la historia clínica. Entonces, eso no tiene ninguna diferencia. Y obviamente, lo que aquí nos dicen es, ¿cuál debemos usar el inhibidor de bomba protones o no en los diferentes metaanálisis? Y la respuesta es sí. Probablemente sea un factor que nos ayude a tener un mejor pronóstico en estos pacientes. Ok, ¿cuándo voy a empezar a dar y voy a hacer el cambio de IVP intravenoso al oral? ¿24 horas? ¿2 días? ¿3 días? Aquí me preguntan, ¿cuántos bolos se usan y cada cuánto? No, es un bolo de 80 y después de infusión continua hasta que yo tenga el efecto adecuado. ¿Cuál es el efecto que yo quiero? Que ya no sangre el paciente. Si el paciente no ha sangrado, en ese momento yo puedo hacer mi cambio a inhibidor de bomba protones oral. Y ustedes fíjense, realmente no hay diferencia si se lo dan oral. Si el paciente ya puede comer y el paciente tiene toda la capacidad de tener vía oral, pues pueden empezar ya el IVP oral. ¿Se tendrá beneficio el uso de IVP más H2, un bloqueador H2 intravenoso en sangrado gástrico? ¿Cuál será la respuesta de ustedes? Creo que no hay ventaja. No hay ventaja. Y ha habido 2 estudios al respecto y aparentemente no hay diferencia en cuanto a sobrevida y todos los factores que nosotros queremos ver. ¿Cuándo inicia la vía oral? Cuando pueda, cuando vean. Y la respuesta es esta, o sea, ¿hay diferencia si yo se lo doy IV o si se lo doy oral? La respuesta es aparentemente no. La diferencia no es de estadística, la diferencia no va a ser gran cosa y probablemente, que no me escuchen, es más caro la IV, ¿no? Entonces podemos cambiarlo en cualquier momento. Ahora, esto es interesante. Este estudio, por lo menos, imagínense ustedes, dice que aquel paciente que se le dio IVP intravenoso estuvo más días hospitalizados que aquellos que empezaron IVP a dosis altas en forma oral. ¿Cuál sería la interpretación de ustedes? Una sería, no hombre, ¿no sirve el IVP intravenoso o no? Pero la otra interpretación es, aquellos pacientes que empezaron con vía oral antes, pues es que tenían una recuperación más pronta o tenían menos signos de resangrado o no resangraron o cosas por el estilo. O sea, iniciaron la vía oral más temprano, tenían la capacidad de reiniciar la vía oral más temprana. Entonces, la idea es, si yo puedo reiniciar la vía oral, la voy a reiniciar, el IVP me va a funcionar igual que el IVP intravenoso.
Aquí dicen, ¿estaban en mejores condiciones? Sí. Entonces, si yo necesito hacer eso, pues eso es importante, ¿no? Ok, ahora, cuando ustedes evalúan a los pacientes en un hospital, ¿cuántos pacientes reciben IVPs? IV u orales. Y si nada más nos vamos con IVPs intravenosos, ¿cuántos lo reciben y cuántos sí estaban indicados en recibirlos? Por lo menos en este artículo que salió en el 2010, lo que nos está diciendo es que, ok, aquellos pacientes que están en terapia intensiva probablemente la gran mayoría tenían una indicación adecuada, pero aquellos pacientes que no estaban, que estaban internados en el hospital, pero que además no estaban en terapia intensiva, estaban en salas normales, recibían IVPs, pero que se abusaba de eso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de no causarles más riesgos a nuestros pacientes. Entonces, sí es bueno utilizar los IVPs. No es bueno exagerar en eso. Entonces, según los lineamientos hoy día, si van a dar tratamiento con IVP intravenoso, tiene que ser en las dosis adecuadas en un paciente que está con sangrado. Si el paciente ya no está sangrando, la idea es cambiarlos a terapia oral. Eso no quiere decir que eso reemplace la terapia endoscópica y todos los demás lineamientos de vigilancia y de seguimiento. Tampoco implica que el paciente que sangró, que estaba tomando aspirina o que estaba tomando warfarina o anticoagulantes, debe dejarlos de tomar. Hay que vigilarlos más, eso es diferente, porque la posibilidad de que el paciente vaya a tener problemas va a ser mucho mayor. ¿Qué quisiera que se llevaran a casa? Uno, hay lineamientos de calidad en el manejo del paciente con sangrado de tubo digestivo alto. Que hay muchas controversias hoy día todavía de cómo llevarlos y tratarlos. No hablamos de sonda nasogástrica, porque en realidad es también otro tema de controversia y creo que es más tortura al pobre paciente que otra cosa. Entonces, en ciertos momentos puede ser importante o interesante ponerlas. En la mayor parte de los pacientes probablemente no sea una opción. Transfundir o no transfundir, ser más restrictivos con las transfusiones, ser más clínicos con el paciente que va a requerir una transfusión. Yo creo que sí, eso es también muy importante hoy día. Y si hay evidencia de que va a afectar en el pronóstico del mismo paciente, que la terapia hemostática, endoscópica, yo creo que debe de realizarse. No hay lineamientos todavía, o no hay consensos, o no hay estudios muy bien controlados que indiquen que antes de 12 horas sea mejor antes de un día, pero obviamente mientras más rápido se pueda hacer la endoscopía, mucho mejor. Que hay nuevas técnicas menos agresivas y más efectivas como el hemospray y que aunque digan que sea caro, creo que hay pacientes que valen la pena utilizarlo, o en los que tengan un sangrado activo tiene que ser, si no van a perder todo su dinero. Y eso, y lo más importante, o sea, el IVP sí funciona, tiene sus ventajas terapéuticas, pero el uso debe ser racional en todo momento. ¿Preguntas? Ojalá tuviéramos más tiempo de todo esto. Y más aquí, que es toda la belleza natural para evitar sangrados, pero bueno. ¿Preguntas? Creo que más o menos todas las preguntas se han contestado. Doctora. Hablamos desde un principio de lo que es el paciente que llega con un gran sangrado.
uno que trabaja en primer nivel, que a uno le llegan síntomas de melena o historias de pequeños vómitos con sangrado y por clínica, sabemos que hay una úlcera. ¿Cuál sería, digamos, la dosis adecuada del inhibidor de bomba de protones para iniciar al paciente? ¿Y cuánto tiempo hay que permanecerlo con el inhibidor de bomba? Ok. Si el paciente está estable hemodinámicamente, no tiene comorbilidades, no tiene más de 65 años, y tengo la posibilidad de hacerle una fórmula roja por lo menos y veo que su hemoglobina es normal, la terapia a dosis altas de inhibidores de protones orales es más que suficiente. Y sabemos que la gran mayoría, el 80-85% de los sangrados altos, agudos, pues son autolimitantes, o sea, se autolimitan. Entonces, sí, podemos darle el tratamiento oral. Sí se recomienda que se le haga la endoscopía para poder estar seguros cuál fue la etiología. No tiene que ser urgencia. Pero aquel paciente que ya empieza a tener todos los demás signos, historia y signos de descompensación hemodinámica, pues se tiene que ir necesariamente al hospital, se le tiene que empezar la resucitación y se le tiene que empezar lo que habíamos dicho de la terapia IV, en bolo y a infusión, hasta que no sepamos cuál es la lesión que está sangrando o que sangró. Aquí me preguntan de uso de sucralfato en sangrado digestivo. La realidad es de que si el paciente no está sangrando en ese momento, la realidad es de que ustedes pueden utilizar lo que quieran, más inhibidor de protones. Hay quienes dicen que el sucralfato puede acelerar el proceso de cicatrización, pero no hay estudios controlados que avalen esa suposición. Hay muchos que se sienten mejor, que tienen menos molestias, entonces sí se puede utilizar eso. El hemospray está indicado en sangrado donde hay sangrados en capa, por ejemplo, tumores, considero no vale la pena cambiar los otros métodos para tratamientos de úlceras. Ok, el hemospray sirve cuando hay un sangrado activo. Si está el sangrado, como dicen, en capa o cosas así, pues la idea es utilizar cualquiera de las demás técnicas para lograr la hemostasia. Entonces, yo creo que sí, tiene toda la razón quien me dijo esto. ¿Qué prefiere para lesiones de Forrest que requieren tratamiento heat proof o cold proof? Pues obviamente, acuérdense que las terapias de termocoagulación son para lesiones o que están sangrando o que pueden sangrar, ¿no? O sea, si tengo un coágulo ahí, yo puedo utilizarlo. Si es lo único que yo tengo, pues entonces lo voy a utilizar. Entonces eso no hay ningún problema. Yo creo que la mejor técnica que yo tengo para lograr esto, la hemostasia, es lo más importante. Doctor. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Si logré captar bien, usted ha recomendado que la infusión del inhibidor de bomba de protones sea a razón de 8 miligramos por hora. Sí. Si se prepara un bolo con 80 miligramos, quiere decir que la infusión durará 10 horas. Mi pregunta concreta es ¿qué clase de solución, suero glucosado, fisiológica, suero glucosado, en fin, en qué volumen se van a diluir esos 80 miligramos? ¿De qué tamaño es el bolo, pues, concretamente? Puede diluirlo en 250 o en 200 miligramos, y eso lo pasa. Y los demás líquidos obviamente lo va a pasar en Y. Ajá, bolos de 250. Sí. Muchas gracias. Doctor, yo tengo una consulta. Una vez que el paciente se ha controlado el sangrado y ya se le egresó, ¿verdad? El inhibidor de bomba de protones, ¿por cuánto tiempo se mantiene o se mantiene de por vida?
¿Trabajas para el laboratorio? No, mira, depende, o sea, yo creo que aquí sí también hay que ser racionales, ¿no? O sea, si la úlcera yo demuestro que tuvo Helicobacter pylori, erradico el Helicobacter pylori, le hago una endoscopia posterior, ya no tiene Helicobacter pylori, cicatrizó la lesión, pues entonces ya no tengo que hacer nada, o sea, ya no le voy a dar nada más, a menos que yo tenga alguna otra evidencia de lo mismo. Aquí me dicen, ¿cuánto tiempo usar IVP de mantenimiento? La dosis que usa a largo plazo, que es más o menos lo mismo. Entonces, ok, tengo al paciente que necesita aspirina porque tiene FA o una fibrilación auricular o tiene cualquier otro factor. ¿Qué voy a hacer? Ya sangró, ya vi la evidencia de que puede sangrar nuevamente. No se va a morir del sangrado, pero sí se puede morir de la enfermedad cardiovascular si no hago yo algo al respecto. O si está tomando algún antiplaquetario, ¿no? Aquí también me están diciendo del clopidogrel. Y entonces, ¿qué hacen? Pues obviamente mantener la dosis mínima necesaria que el paciente requiera. ¿Qué lesión tuvo? ¿Estuvo asociada al Helicobacter pylori o no estuvo asociada al Helicobacter pylori? Entonces, yo creo que todos esos factores son los que van a ponernos para evaluar si el paciente va a necesitar de toda la vida o no. A lo mejor él tomaba aspirina y en ese momento combinó con algún otro antiinflamatorio o tenía el Helicobacter pylori. Entonces, erradico el Helicobacter pylori, quito el otro antiinflamatorio no esteroideo y entonces yo veo si el paciente realmente va a requerir dosis altas, dosis bajas o no va a requerir ya inhibidores de bomba de protones. Pero yo creo que eso es la clínica que tanto estamos hablando. Aquí intravenosa y vamos a continuar con dosis altas de vía oral. ¿Hay diferencia en usar las dosis altas B y D a usarlas cada 8 horas o a usarlas cada 6 horas? La realidad, el artículo que estuvimos viendo, es un protocolo que hicieron a dosis altas, vía oral, ¿no? Entonces, depende mucho de la lesión que yo tuve. Pero la idea es de que pasado la fase aguda, yo utilice dosis habituales de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, no es utilizarlo 2 meses con dosis cada 4 horas o cada 6 horas, ¿no? La idea es utilizar las dosis habituales de inhibidores de bomba de protones. ¿Sí, doctor? ¿Cuándo decide después del tratamiento de urgencia dar tratamiento para HP? Hay artículos que dicen, desde el momento en que yo sepa que tiene Helicobacter pylori y ya no esté sangrando, ahí yo debo de empezar, aunque sea con antibióticos intravenosos. Que yo creo que es muy aventurado, o muy rápido, o muy prematuro, pero la idea es dar el tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori tan pronto como el paciente se haya recuperado de la fase aguda. Indicación del uso de sonda de Sengstaken-Blackmore para sangrado digestivo. Las sondas de Sengstaken-Blackmore, si no tengo endoscopista y el paciente tiene sangrado, varices esofágicas, la voy a usar. Si el paciente tiene varices gástricas, la voy a usar. En otras condiciones realmente ya no hay que utilizarlas. Uso concomitante de IVP y clopidogrel. La idea es, si voy a tener que utilizar clopidogrel, pues hacer las pruebas genéticas para ver si el paciente tiene el genotipo de riesgo, o utilizar pantoprazol, que en teoría nos va a evitar ese riesgo. Entonces, cualquiera de las dos opciones, en muchos países no tenemos la posibilidad de buscar genéticamente o de determinar genéticamente la posibilidad de que exista el genotipo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Mujeres embarazadas, híjole, esta sí está difícil. Aquí es la pregunta de los 64,000, o sea, ¿qué es más importante, la vida de la mamá o la vida del producto?
la respuesta inicial sería la vida de los dos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si la paciente está embarazada y tiene un sangrado? Pues evaluar primero el tipo de sangrado. Si el sangrado es muy importante, pues obviamente ver cuál es la semana gestacional. Y dos, si está en peligro la vida de la mamá, pues salvar a la mamá. Esa es la segunda condición más importante de nuestra terapia. Entonces, haremos tratamiento endoscópico. Obviamente, evaluar cuál fue la lesión que sangró y, en consecuencia, ver si requiere tomar o utilizar los protones. Acuérdense que después no hay estudios realmente que hablen del riesgo de utilizar inhibidores de protones en el embarazo. Hay muchos ginecobstetras que dicen que después del primer trimestre, en realidad, la utilización del inhibidor de protones es segura. Entonces, yo se los dejo a lo que dicen, más no a lo que dicen, obviamente, los IPPs. Pues más o menos. Ya están todas. ¿Más dudas? ¿Ya están durmiendo? ¿Todo bien? Pues muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Oscar Teramoto. Igualmente a toda la audiencia que estuvo presencial y en todos los países que se transmitió por sus preguntas, dudas y comentarios. Igualmente damos por concluido lo que es esta actividad académica. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y espero que podamos vernos más seguido aquí en Costa Rica. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes y a todos.